Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Donald Trump acaba hoy de obtener los votos necesarios para ser nominado como candidato del Partido Republicano a las elecciones de Estados Unidos. Ha completado los compromisarios necesarios para la convención republicana y esa noticia marca el día de hoy en el ambiente electoral de los Estados Unidos. ¿Qué ha estado pasando en uno y otro bando? ¿Cómo se ve las convenciones de ambos partidos? ¿Cuáles son los principales elementos que están hoy en la contienda? De eso estaremos hablando hoy en nuestra mesa redonda, que tengo el placer de estar compartiendo con el doctor Ernesto Domínguez, profesor e investigador del Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de la Universidad de La Habana, y mi colega Sergio Alejandro Gómez Gallo, jefe de la redacción internacional del periódico Gramma. Intentaremos durante el transcurso del programa hacer contacto vía telefónica con el colega Reinaldo Taladrí, quien está en cobertura de prensa en los Estados Unidos y nos puede dar también detalles de cómo anda el ambiente electoral en ese país. Así que les propongo que nos acompañen durante los próximos 55 minutos de programa para conocer más sobre las elecciones, el ambiente electoral en los Estados Unidos. Y antes de entrar en el tema de la mesa, hagamos, como es habitual, vamos a la sección La Noticia del Día. Hoy mirando hacia Rusia, donde el vicepresidente primero de los consejos de Estado, o primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ha estado reunido en la jornada de hoy con el primer ministro de Rusia, Dmitry Medvedev, y otros importantes dirigentes de ese país. Ambos dirigentes abordaron la cooperación comercial y económica en esferas como la energía, la industria, el sector farmacéutico, la educación y el turismo. En el cordial encuentro, pasaron revista al excelente estado de las relaciones entre ambos países y evaluaron el avance experimentado tras la visita a La Habana del presidente Putin en julio de 2014. Durante la intensa jornada de este jueves, en su segundo día de visita oficial a Rusia, Díaz-Canel también se reunió con el viceprimer ministro Dmitry Rogozin, quien preside la Comisión Conjunta Cuba-Rusia. El primer vicepresidente cubano sostuvo un fraternal encuentro con el secretario general del Partido Comunista Ruso, Gennady Ziaganov, y con la presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matvienko. También rindió homenaje a los héroes de la Gran Guerra Patria. La víspera, el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, recibió al primer vicepresidente cubano. En el encuentro se abordó el avance en las relaciones económico-comerciales y las posibilidades para la participación efectiva de Rusia en el Programa de Desarrollo Económico y Social de Cuba hasta el año 2020. Adán Morel, Redacción Internacional. Amplia jornada la de hoy del primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros. También las informaciones de Cuba Debate señalan que durante el encuentro con el primer ministro Medvedev, el compañero Díaz-Canel extendió una invitación del presidente Raúl Castro para que el primer ministro de Rusia realice una visita a Cuba en el segundo semestre de este año, que daría continuidad a la importante visita realizada en el 2014 por el presidente Vladimir Putin. Son las noticias que están acompañando esta segunda jornada de visita de Díaz-Canel a Rusia, y con ella hemos comenzado nuestra mesa redonda de hoy. Les propongo entonces entrar ya en el tema que nos convoca esta tarde, las elecciones en los Estados Unidos. Estados Unidos, fuertes protestas en un acto de campaña del candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, en su primera visita a Nuevo México. Trump fue interrumpido varias veces durante el mitin y la policía tuvo que desalojar a algunos asistentes. Fuera, los manifestantes habían incendiado contenedores y quemado camisetas con el emblema del líder republicano. Los agentes respondieron con gas pimienta y granadas de humo. Nuevo México es el estado con mayor población hispana de Estados Unidos. Unas 8 personas han sido detenidas en Anaheim, California, durante un mitin de Donald Trump. Decenas de policías separaron a detractores y defensores del virtual candidato republicano a la Casa Blanca para evitar enfrentamientos en el exterior del centro de convenciones donde el multimillonario neoyorquino daba su discurso. El
laborista Sadiq Khan rechazó hoy la excepción que haría el aspirante republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, para dejarle entrar en Estados Unidos a pesar de ser musulmán si gana las elecciones de noviembre próximo. Tras la victoria de Khan en los comicios del pasado 5 de mayo, Trump afirmó en Estados Unidos que siempre hay una excepción en relación con su propuesta de impedir la entrada de musulmanes en su país, cuando le preguntaron cómo aplicaría la medida en el caso del alcalde. En unas declaraciones hoy a la prensa internacional, Khan señaló que las ideas de Trump afectan a su familia y que sus opiniones ignorantes, según las calificó, sobre el Islam pueden hacer menos seguros a nuestros países. Creo que Donald Trump tiene una visión ignorante sobre el Islam. No se trata solo de mí. Quiero decir, Donald Trump ha dicho que soy la excepción a su regla, pero si usted es un musulmán de cualquier parte del mundo, usted no puede ir a los Estados Unidos. Mi punto es este. Hay muchos musulmanes que quieren ir a Estados Unidos para ir a Disneylandia, que son gente de negocios que quieren hacer negocios en los Estados Unidos, o personas que quieren ser estudiantes en Estados Unidos. El jueves pasado demostramos aquí en Londres que es posible ser mediático, musulmán y occidental, al menos compatible con el modo de vida occidental. Mi mensaje a Donald Trump es que no haga una excepción conmigo, que mejor reconsidere su punto de vista sobre el Islam. Así decía el nuevo alcalde de la ciudad de Londres, pero ignorante también ha llamado a Donald Trump hoy el presidente Barack Obama. En unas declaraciones que hizo durante la cumbre del G7 en Japón, dijo que Donald Trump tiene inquietos a los líderes mundiales por su actitud arrogante o su ignorancia en temas globales. No saben con qué nivel de seriedad deben tomarse algunos sus comentarios. Están inquietos con él y por una buena razón, ya que muchas de las propuestas que ha hecho develan o bien ignorancia en cuanto a asuntos mundiales o bien una actitud arrogante, dijo Obama en rueda de prensa. El mandatario reconoció que las elecciones presidenciales estadounidenses se siguen muy de cerca en el extranjero y que el mundo ve con sorpresa que Trump aspire a la Casa Blanca. El mundo le presta atención a las elecciones de Estados Unidos. Ellos le prestan a veces más atención a nuestras elecciones que la que nosotros les prestamos a las suyas, añadió el presidente norteamericano Barack Obama. Y como decíamos, la noticia de hoy era que Trump había alcanzado los delegados necesarios para la candidatura presidencial republicana. Según se ha conocido por Associated Press, una pequeña cantidad de delegados no comprometidos dijo que respaldarían a Trump en la convención del partido en julio, lo que da al empresario multimillonario pues la posibilidad de superar la cifra de 1.237 delegados que necesita para evitar una convención abierta de cara a los comicios presidenciales. Los republicanos tendrán oficialmente su elección interna cuando los delegados voten durante la convención que se llevará a cabo entre el 18 y el 21 de julio en Cleveland. Esas son las noticias que hoy están circulando alrededor de Donald Trump, ya candidato por lo que podríamos decir prácticamente oficial, Ernesto, a las elecciones de los Estados Unidos. Se veía venir, pero había muchas dudas cuando hablamos hace ya casi más de un mes sobre Donald Trump. ¿Qué piensas alrededor de esta candidatura y qué expresa realmente que un candidato como Donald Trump haya sido triunfador en la interna del Partido Republicano? Bueno, buenas tardes. Mira, el hecho de que Donald Trump haya triunfado en estas, esté a punto de triunfar oficialmente, que en la práctica ya lo ha hecho en esta campaña de elecciones primarias del Partido Republicano, tal vez hace un año hubiera sido una sorpresa. Ya tal como se desenvolvieron los acontecimientos, recuerdo que desde que empezamos a discutir estos temas se decía, ojo, hay muchas posibilidades, pero Donald Trump sigue apareciendo consistentemente como el candidato a la nominación con más posibilidades, con mayor probabilidad de ganar, producto de los distintos apoyos que está recibiendo. Hubo que sumar a eso las debilidades que tuvieron las campañas de algunos de sus rivales, algunos de los que se esperaban que fueran los principales competidores, y el Bush y demás. O sea, podemos hacer toda la disección que se quiera del proceso, pero lo cierto es que lo que estamos comentando desde hace mucho rato, se ha estado comentando por los medios y en los espacios académicos desde hace mucho rato, el hecho de que Donald Trump se está montando sobre la cresta de una ola de desconfianza, incluso de rechazo al tradicional establishment de los partidos, al núcleo más duro tradicional de las últimas décadas dentro del sistema de partidos, el sistema político estadounidense en general, parece ser algo bien claro, sobre todo si atendemos tanto al propio discurso de Trump, que rompe con todos los cánones de la política tradicional establecida, donde hay determinados códigos, él está rompiendo con todos esos códigos, montó su campaña hasta hoy. Habría que ver en los próximos meses qué pasa, porque son
campañas Son distintas. dos escenarios distintos ya. Es la primaria es una cosa, la elección general es otra, tiene que atraer otra gente, pero bueno, hasta ahora él se ha montado sobre la lógica de romper con esa misma lógica del tradicional del sistema, cambiando el discurso, utilizando instrumentos de comunicación, que evidentemente así se dominará mucho mejor que yo, que son evidentemente muy efectivos para atraer a un tipo de votante, un tipo de elector, un tipo de ciudadano muy específico, que es el ciudadano descontento. Si nos fijamos, además, está trabajando para, sobre todo, atraer personas de bajo nivel de educación, de una situación económica en general no demasiado estable. En muchos casos estamos hablando de personas de clase media baja, que notan un nivel de vulnerabilidad ante las dinámicas no demasiado positivas de la economía. Y que ven al inmigrante, por ejemplo, como un enemigo. Hay un tema claro con Donald Trump. Él está dando respuestas muy sencillas a problemas que son extremadamente complejos. Y eso es un instrumento que ha utilizado muy bien en su proyección como candidato. Por eso, aquel debate que hemos tenido en varias ocasiones, ¿no? Que si el hombre se proyecta como si estuviera loco, sí, pero él está montando una línea de campaña, una línea de comunicación que está aparentemente, según todo nos indica, está bien pensada para ese público, para esa situación, para el contexto actual. Y es en esa situación es que emerge la candidatura de Donald Trump, que sobrepasa desde candidatos de corte tradicional hasta candidatos que no son tan tradicionales, pero que no se alejaban tanto de la línea del establishment. Y muy importante, aun cuando otros lo intentaron, aparentemente o evidentemente Donald Trump resultó ser mucho más creíble en ese discurso, incluyendo cosas que en otras circunstancias hubieran matado de golpe la candidatura de cualquier otra figura. Él las utilizó y lo que le reportaron fue un mayor nivel de apoyo. Desde que le podía dar un balazo en la cabeza a alguien y eso no le iba a afectar, hasta cualquier otra de las cosas que ha dicho. Cuando estamos entonces viendo este fenómeno, lo que estamos viendo es la concreción ya en un resultado tangible de un fenómeno que se viene generando desde hace tiempo, que podemos hablar un poquito más sobre esto, un poquito más adelante, pero definitivamente no empezó este año, ni empezó con Donald Trump. Habría que rastrearlo hace ya varios años para acá, sobre todo a partir de la crisis de 2008 y todos los efectos a largo plazo. El resurgimiento del Tea Party marca un momento importantísimo en esa inclinación más hacia la ultraderecha. Pero bueno, eso es parte de lo que podemos adelantar más adelante. Yo creo que de todas formas Obama dice que es arrogante, que es ignorante, pero eso es parte también o refleja un sector importante de la sociedad norteamericana, que también arrastra ese tipo de a la cual muy probablemente las problemáticas tan, vamos a decirle, importantes y complejas de las relaciones internacionales le tienen sin cuidado. Su problema es resolver sus dificultades cotidianas de día tras día. En una comunidad estadounidense, en cualquier lugar del interior del sur de los Estados Unidos, los problemas internacionales importan muy poco. Importan los problemas diarios y esos son los que él está apuntando. El tema migratorio es uno de ellos, cómo manejarlo, el tema del empleo, incluso los temas internacionales lo ha manejado de una manera muy simple: hacer Estados Unidos grande otra vez. Nunca ha dicho qué es lo que significa eso, pero eso suena muy bien. Bueno, también suena que incluso a pesar de que ha dicho que debiera desaparecer la OTAN y que Estados Unidos debiera estar dejando hacer esos tipos de gastos, las encuestas están señalando que está recibiendo Trump el 52% de apoyo de los votantes de origen militar, según una encuesta que dio a conocer el sitio de Morning Consult, que reveló que Hillary Clinton y Bernie Sanders solo cuentan entre el 36 y el 39% de apoyo de los militares. Mientras tanto, una gran baza para cualquier candidato republicano en los Estados Unidos, que es el lobby de las armas, acaba de oficializar también su apoyo a Donald Trump. La Asociación Nacional del Rifle, que ya sabemos todo el respaldo que tiene a candidatos republicanos en Estados Unidos, además el dinero con que cuenta la Asociación Nacional del Rifle, pues ha dado su respaldo a Donald Trump. ¿Cómo lo ves, Sergio, en ese orden, en esa manera en que ha logrado comunicar Donald Trump con sectores de la sociedad norteamericana que lo están apoyando y que de hecho, ya lo escucharemos un poco más adelante, lo han llevado prácticamente a una paridad, incluso en las encuestas nacionales, con los candidatos demócratas? Bueno, una pregunta que ha acompañado a estas elecciones primarias es si Donald Trump es capaz de unificar el Partido Republicano detrás de sí. Había algunas interrogantes en un principio, pero en los últimos días, y yo creo que de hace un mes hacia atrás, se han ido despejando todas del camino, en el sentido que las grandes personalidades políticas del Partido Republicano están detrás y están respaldando de una u otra manera, y los que no lo respaldan, al menos no lo critican públicamente, evitando
entrar en confrontación. Creo que le queda como un gran escollo a Paul Ryan, el líder, el speaker de la Cámara, que ya se ha dicho, ha entrado en acuerdos con el equipo de campaña y se espera. Son especulaciones de la prensa, pero se espera que llegue a una especie de respaldo muy pronto, aunque Ryan es increíble como ha dicho anteriormente que uno no espera todos los días que se postule un Lincoln o que se postule un Reagan a las elecciones, pero aspira al menos que el que se postule aspire a ser Lincoln y aspire a ser Reagan, refiriéndose directamente a Donald Trump, que está muy lejos del político tradicional, incluso del propio partido republicano. Pero sí lo ha logrado. Una encuesta del New York Times con CBS publicada recientemente habla que un 82% de los votantes republicanos apoyarían a su candidato. Es decir, que está empezando a unificar, pero esas encuestas, incluso esas que habla relacionadas con cómo él ya está en algunos encuestadoras diciendo que estaría delante de Hillary Clinton o muy empatado, los principales analistas llaman a verlas con cuidado por el momento en el que estamos. Y en el sentido de que Donald Trump ya es prácticamente oficial, el candidato republicano, y contra todo pronóstico tenemos a Hillary Clinton aún en un cierto nivel de confrontación en las primarias con Bernie Sanders, y que habría que ver qué pasa en el momento en que se unifique esa candidatura por el lado demócrata para comprobar realmente los datos, porque incluso hay grandes interrogantes del lado de Clinton. El 55% de los que apoyan a Bernie Sanders están diciendo que no tienen una opinión muy favorable de la propia Hillary Clinton, lo cual la pone en una condición difícil, pero eso hay que esperar a que se den, como decía el profesor Ernesto, que se dé el escenario, que realmente ellos se pongan en la situación de por quién votar, si por Hillary Clinton o por Donald Trump. Pero hay un fenómeno, y creo que va en la esencia de tu pregunta, que es el fenómeno de la comunicación de Donald Trump. Y decía el profesor algo muy importante, respuestas sencillas a problemas complejos. Pero el gran problema y el gran cuidado que hay que tener es cuando esas respuestas sencillas se acercan al fascismo, a la irracionalidad, a la construcción de falsos conceptos para calmar los ánimos para el populismo. Partiendo de un primer principio, es un multimillonario, un magnate, apelando a un discurso populista, de, como decía el profesor, para atraer a las clases trabajadoras dentro del Partido Republicano y teniendo éxito. O sea, ese es el primer mecanismo de comunicación y de construcción política que debemos se asienta, aunque es un discurso irracional, se asienta en las lógicas de Estados Unidos como el gran Estado-nación, como la gran potencia que tiene todas las prerrogativas y tiene, por supuesto, todas las maneras de hacer. Porque Donald Trump es un millonario, pero se ve como, le dicen outsider, como que está afuera de lo que es la política tradicional de Washington, que ha causado repulsión en esos sectores de la población, alguna y otra vez tener promesas que son incumplidas. Y al ver que sus problemas centrales, que no están en la política exterior, no están en ningún lugar, sino tienen que ver con el nivel de vida, con sentir que viven peor que sus padres, con decir que tienen cada vez menos oportunidades, pues se sienten afectados y está funcionando. Pero no es solo eso, o sea, ese es el primer fenómeno de cómo lo está logrando. La primera pregunta es cómo a efectos de comunicación lo está logrando. Pero hay que ver el tema de, por ejemplo, las redes sociales, cómo está trabajando. Donald Trump es muy estructurado, no estamos hablando de algo, es muy orgánico en el sentido de que él tiene características en su personalidad que sin duda lo hacen popular con la gente. Pero los está metiendo dentro de un cuerpo de acción muy interesante y que hay que seguir. Ese hombre tiene 8,5 millones de seguidores en Twitter, tiene casi tantos igual en Facebook y tiene una capacidad de ir hacia esos públicos, interactuar con ellos y recibir feedback que no tiene comparación prácticamente ni siquiera con lo que está haciendo Hillary Clinton. Y además le permiten hacer algo muy importante, le permiten hacer un bypass o ir por al lado de algunos medios tradicionales que no lo están apoyando. Que lo boicotearon. Es increíble, o sea, es difícil pensar cómo hace 10 años o 15 años un político, cualquiera que fuera su partido y su afiliación, podía pasar por alto un artículo como el que le escribió el New York Times relacionado con cómo se porta con las mujeres. Un artículo que hace entrevistas a 50 mujeres relacionadas con la vida de Donald Trump y demuestra cómo el sexismo, cómo las faltas de respeto, cómo le pidió a una muchacha que recién había conocido que se pusiera un bikini en la torre, en uno de los edificios de los que es propietario, creo que no era ese exactamente, pero uno de los edificios uno de los edificios en los que es propietario le pidió que se pusiera un bikini y la exhibió como esta es una chica Trump. Bueno, ese hombre es capaz entonces de hacer un bypass a esos grandes medios que le han abierto un fuego interesante, aunque hay otros conservadores que sabemos que lo apoyan, y tener una relación directa con la gente y una relación que está funcionando. Y eso es resultado también del giro que dio en la política norteamericana
el uso de las redes sociales desde la presidencia desde la de Barack campaña de Obama. Obama, porque Obama marcó la diferencia en ese 2008 al utilizarla, pero ya las redes sociales están mucho más asentadas y tienen una capacidad de influencia mucho más grande. Y Hillary, que no le va mal en las redes sociales, está apelando a las estrategias ya aprobadas. Y este hombre se ha convertido en un fenómeno mediático que al ser tan, tan estentorio, sus declaraciones, todo el mundo lo sigue para mal o para bien, que es como estamos hablando. Incluso la prensa tradicional también se replica lo que dice al ser tan fuera de la norma, al ser tan políticamente incorrecto como dicen algunos, y lo que están haciendo es entrando en un ciclo que lo único que hace es crecer y levantar a Trump como figura pública. Sí. Comentario ahí porque me parece también importante para matizar un poquito algunas cosas. Los públicos que siguen los distintos medios son diferentes. El público conservador, republicano tradicional, o republicano de nuevo tipo y demás, sigue un grupo de medios. Los que tienen tendencias más liberales siguen otro grupo de medios. Claro. Y eso más se diferencia. Que el New York Times publique un comentario afecta a determinado tipo de lector. Pero los sectores conservadores que apoyan tradicionalmente a figuras de esa índole no siguen el New York Times. O sea, que también hay que tomar en cuenta esa distinción en los distintos públicos, los distintos medios, para ver cuál es el verdadero. Claro, lo que más que hace es que es cierto que las redes sociales cambian todo eso. Cambia el paradigma. Le permiten una vía directa, no mediada de contacto. Él ha atacado, por ejemplo, con estos epítetos de Crooked Hillary, es decir, de Hillary la torcida, o pequeño Marco, es decir, lo ha hecho etiquetas que funcionan de una manera muy simple, es decir, ideas muy sencillas que caracterizan a una persona, y lo que señalan los principales analistas es auténtico, es lo que dicen de Donald Trump. Es auténtico, y entonces su voz en Twitter, en Facebook, en los rallies esos gigantescos que hace llenando estadios, es Donald Trump de la misma manera que es en las redes sociales, y dice las cosas que dice, y que lo preocupante es que dice las cosas que algunos piensan y no se atreven a decir, y que está en el núcleo duro de la sociedad norteamericana. Locura o fascismo, quizás hay algunas preguntas que hacerse todavía sobre este tema, pero como tú decías, ha logrado en cierto modo unir a las voces del Partido Republicano, aunque no todas están aún detrás de Donald Trump. Veamos entonces estos materiales, hagamos un breve alto y después regresamos con nuestros panelistas. El poder político real en Estados Unidos lo ostenta la poderosa oligarquía de los multimillonarios, que gobiernan no solo a ese país, sino también al mundo. Fidel Castro Ruz, 22 de agosto de 2010. Reflexión: estoy listo para seguir discutiendo. Por su parte, hoy se ha conocido que los expresidentes George W. Bush y George W. Bush han descartado apoyar al precandidato republicano Donald Trump en su camino a la presidencia de los Estados Unidos. Así lo ha informado el diario The Texas Tribune. Según el medio de comunicación, los exmandatarios padre e hijo tienen previsto guardar silencio durante la campaña que previsiblemente va a enfrentar al magnate con Hillary Clinton. El miércoles, John Kasich, el último rival que le quedaba a Trump en la carrera hacia la nominación republicana, anunciaba la suspensión de su campaña. Donald Trump carece del temperamento para ser presidente. Mitt Romney resiste en su lucha de evitar a toda costa que Donald Trump se convierta en el nominado republicano. En un acto de desesperación, Romney estaría liderando una fuerza anti-Trump dentro de su partido para presentar un candidato independiente que frene al magnate. Donald Trump está a escasos 100 delegados de alcanzar el número mágico 1237, con el que se adjudicaría la candidatura republicana. Según publicó The Washington Post, este esfuerzo de búsqueda se habría intensificado en los últimos días, luego de que Trump se quedara sin contrincantes conservadores en las primarias. Entre los supuestos aspirantes independientes se encontraría el ex precandidato John Kasich, la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice y el senador por Nebraska Ben Sands, férreo opositor del multimillonario que hace unos meses presentó ante el Senado su versión de cómo serían los primeros 100 días con una administración Trump. Firma una orden que convierte el Cuerpo de Paz en canteros para construir la frontera en el sur, cierra el Departamento de Educación. Fue positiva la primera reunión que tuvieron hoy Donald Trump y el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, al menos en términos de la unidad del Partido Republicano, porque Paul Ryan había dicho hace unos días que no estaba preparado aún para apoyar a Trump. En la reunión de 45 minutos que se dio a puerta cerrada en la oficina del presidente del Comité Nacional Republicano, habrían reconocido pocas diferencias de algunas importantes áreas comunes, según dijeron. Plantearon tener nuevas reuniones con miras a unificar más el partido y ganar las elecciones presidenciales.
Bueno, son algunas de las noticias que han venido sucediendo en las últimas semanas alrededor de Trump y todas estas controversias que hay todavía dentro del liderazgo republicano. La familia imperial republicana como los Bush ha decidido guardar silencio. Otros, como el ex candidato Mitt Romney, pues han decidido enfrentarse a Donald Trump, y es parte de la realidad que se está viviendo aún dentro del Partido Republicano, a pesar de que ya hoy es oficial que Trump tiene la cantidad de delegados necesarios para ser proclamado candidato republicano a las elecciones de los Estados Unidos. A propósito de eso, tenemos ahora contacto telefónico con Estados Unidos. Nuestro colega Reinaldo Taladrí está ahora al teléfono, anda por allá haciendo coberturas periodísticas y preparando, por cierto, algunas esquinas que nos traerán sorpresas acá en las próximas emisiones de nuestras mesas de lunes. Buenas noches, Taladrí. Bueno, buenas noches, Randy. Un poco extraño estar desde este lado y extraño estar allí con ustedes discutiendo esto. Bueno, quisiera que, ya que está allí mismo en el escenario de estos acontecimientos, nos hablara cómo se percibe el ambiente electoral hoy en los Estados Unidos, qué dice el establishment, qué dicen los analistas sobre esta candidatura ya casi oficial de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y cómo ves el otro bando, es decir, todavía la contienda que sigue en el bando demócrata entre Hillary y Bernie Sanders. Bueno, mira, te quiero agregar algo a lo que ustedes estaban discutiendo para que se tenga una idea, este tema de las redes sociales, cómo puede ser usado. Hace 2 días salió en las redes sociales, evidentemente eso lo puede hacer una de las campañas, una noticia de que Donald Trump, de que Bernie Sanders se había criado en Santa Clara, Cuba, y pusieron una foto para ilustrar a Bernie Sanders detrás de Fidel Castro, nada más y nada menos que en el entierro de los mártires de la Cubre, aquel acto famoso donde se tira la foto del Che, y al que señalan con una flecha en ese artículo que publicaron en redes sociales, salió en Facebook y se distribuyó, era nada más y nada menos que Regino Botti, que lo señalan con una flecha como Bernie Sanders de joven en Cuba, y la foto es del acto de los del entierro de los muertos de la Cubre, de los mártires de la Cubre. Ese es un ejemplo de lo que va a pasar en esta campaña. Aquí hay mucha incredulidad. Hay gente choqueada, hay gente que no sabe qué hacer. A mí me dijo una gente que se autocalifica de las 30 personas que controlamos Nueva York y que podemos quitar o poner el alcalde, así mismo me dijo, yo mismo estoy desconcertado. No sé todavía qué voy a hacer, por supuesto, con el dinero, que es lo que decide el apoyo y a dónde va. Por otra parte, hay un dilema del lado demócrata. ¿Qué vamos a ver y qué viene ahora? Bueno, Hillary le va para arriba el juicio por los emails, le va para arriba a través de tabloides y terceras publicaciones las infidelidades de su marido, que si ella destruyó a las mujeres con las que fue infiel su marido, todo ese tipo de cosas inconcebibles en una campaña presidencial le viene para arriba. También le viene para arriba a la Fundación Clinton y a quién ha donado dinero y quién no, si eso es legal o no, y eso es para empezar, en el primer inning. ¿Qué pasa en el bando demócrata? Que ellos ya empezaron a hacerle concesiones, la gente de Hillary, la gente del partido, al equipo de Bernie Sanders. Le dieron mayoría en el equipo que va a redactar la plataforma del partido, y ya se especula si le van a proponer para que él no acepte la candidatura a vicepresidente, pero con la posibilidad de que él proponga, todo es un show en la convención previamente negociado, a alguien aceptable para él, y que logre llevar a votar a esos millones de gente que votaron por él, pero que no tienen una buena opinión de Hillary, y a lo mejor se quedan en sus casas en noviembre y no votan ni por Trump, por supuesto, ni por Hillary. Es un poco el dilema demócrata. Del lado de Trump, cada vez se le suma más gente. Y a medida que pase el tiempo, ante la alternativa y el odio que tienen hacia Hillary en la parte republicana, se le va a sumar más gente de una manera o de otra, con dinero o apoyo indirecto, donando a través de los sobrinos y eso para que no aparezca bien el nombre, pero lo van a apoyar para evitar Hillary. Una cosa importante en el caso de Trump, como ya ustedes han dicho, está a prueba de todo, le han dicho de todo, pero ahora resulta ser que el gran tema es que no ha declarado sus impuestos y no quiere sacar su declaración de impuestos. Los Clinton han sacado la de ellos en los últimos 30 años.
hay quien dice que el problema es que si sale esa declaración de impuestos, se verá que Trump no es tan rico como se piensa y no es tan exitoso hombre de negocios como se piensa, y que por eso no quieren mostrarla ahora. Pero no tengan duda que Trump va a tener el apoyo del partido ante la perspectiva de Hillary. Pero ojo con una cosa, una de las últimas encuestas sorpresivamente ha dado que el famoso Partido Libertario, que siempre concurre a elecciones, la gente ni sabe que existe, ha sacado un 10% de intención de voto sin hacer nada. Y los hermanos Koch, esos ultraconservadores billonarios que ponen mucho dinero, de eso te iba a preguntar. Sí. De ellos te iba a preguntar porque en los últimos días han estado diciendo de que no quieren poner el dinero a favor de Donald Trump. Exacto, y entonces han insinuado que quieren mirar otras opciones, que por supuesto no sea Hillary ni Trump. Y este Partido Libertario, cuyo candidato es un antiguo gobernador de Nuevo México y va como candidato a vicepresidente un antiguo gobernador republicano de Massachusetts, que tuvo mucho éxito en Massachusetts, puede ser, ya se ha especulado, que los Koch le den dinero. Ellos no tienen dinero y pasen inadvertidos, pero es que sin hacer nada, por lo que está pasando, han recibido casi un 10% de intención de voto. Y una última cosa, para que me pregunten algo que quieran saber, o que les interese de cualquier tema. Una última cosa. Hay un hecho inédito en la historia de elecciones presidenciales en Estados Unidos. Cuando se dan las encuestas, más o menos en todos los números son semejantes. ¿Usted cree que los dos candidatos, Hillary Clinton y Donald Trump, son honestos y confiables? En la categoría de no, o sea que ni los considero honestos ni los considero confiables, está por encima del 60%. O sea que toda la gente que piensa votar considera que ninguno de los dos ni es honesto, ni es o sea, más del 60% considera que no son honestos o confiables. Eso nunca había pasado, un número tan alto en esa categoría en ninguna elección presidencial de los Estados Unidos. Taladri, este lunes en la esquina estuviste hablando, en la esquina que nos habías dejado acá preparada, estuviste hablando de lo que los candidatos habían expresado sobre Cuba, tanto Hillary como Bernie Sanders y Donald Trump. Por supuesto que en las últimas horas no es Cuba el centro del debate en las elecciones, pero sí has estado ahí donde se sigue debatiendo sobre el tema de las relaciones Estados Unidos-Cuba. Y aunque nos vas a traer para la esquina varios elementos sobre ese tema, si nos puedes adelantar algo del ambiente que has visto en Washington y en otras partes de los Estados Unidos sobre las relaciones con Cuba. Mira, cuando tú profundizas un poco en eso que te acabas de mencionar, en Washington, la capital y capital política del imperio, tú te das cuenta que la mayoría de los políticos no saben nada sobre eso. Una de las formas en que han funcionado los políticos a la hora de votar sobre Cuba es que los iban a ver los 3 congresistas cubanoamericanos o los 5, a lo mejor los de New Jersey también participaban en algunos casos, y le decían, mira, yo voy a votar a favor de todo lo que tú propongas en el Congreso. Digamos, están hablando con un representante por Montana, o por Dakota del Sur, o por Mississippi. Yo voy a votar, y nosotros, los 5, los 6, vamos a votar a favor de todo lo que tú propongas en el Congreso, en cualquier tema, pero a cambio de que tú votes a favor de todo lo que nosotros propongamos sobre Cuba. Y como ni sabe de Cuba, ni a su distrito, ni económica, ni socialmente a Cuba le representa nada, sencillamente votaban muchas veces sin saber por qué se votaba. Eso está cambiando, no cabe duda que ha cambiado. El proyecto para eliminar la prohibición de viajar a Cuba ya tiene 50 copatrocinadores por escrito, lo cual le garantiza mayoría, pero hay que llegar a 60. ¿Sabes por qué? Porque todo parece indicar que si se va a aprobar con 51 votos a favor, incluyendo el voto del vicepresidente, sea empate, Marco Rubio y Bob Menéndez pueden empezar a hacer filibusterismo y piensan leer varios libros durante la sesión para evitar que se vote. Ahora, si tienes 60 votos, no pueden hacer filibusterismo. Eso sería en el Senado. El tema Cuba en el Senado. En la Cámara realmente no hay mayoría. La mayoría republicana no se ha podido cambiar, a pesar de que hay lobby, hay educación, hay intercambio, hay gente controlando. Incluso los congresistas de Florida, los congresistas cubanoamericanos, siguen proponiendo enmiendas y cosas desesperadamente para tratar de obstaculizar cualquier cosa con Cuba. Ahora bien, en la campaña electoral, en estos momentos el tema Cuba
que tuvo cierta, no preponderancia, pero cierto papel en las primarias, ha bajado bastante. Y una de las razones es que los dos candidatos en esencia han dicho que quieren continuar con la actual política. Donald Trump con su mejor negociación, la tesis de que él negociaría mejor un acuerdo, y Hillary es continuar esta política. Ahora bien, en la campaña de Trump hemos podido conocer apenas hay cubanos americanos. Ellos todavía están, o sea, los 3 congresistas cubano-americanos que apoyaron a Marco Rubio, los voceros que mandan a los programas de nacionales a veces, algunos, todos siguen criticando a Trump y ninguno apoya públicamente a Trump. Hay que ver a medida que avance y se acerque la convención si eso cambia. Y también, sobre todo, cuando empiece la cosa en los distritos. Por ejemplo, el distrito, uno de los 3 distritos aquí en la Florida, electoral, donde está el representante Carlos Cupero, él reconoció que era un distrito swing, cambiante, y que tiene mucha población que ha cambiado de opinión con relación a Cuba, como ha cambiado todo el país. Hay que ver qué pasa en este distrito, qué hace el Partido Demócrata. Si alguno de los candidatos sencillamente se limitara a decir lo mismo que dice Obama sobre Cuba, posiblemente ganara más votos, porque entonces hay un momento que los dos candidatos no se diferencian casi nada con relación a Cuba. Hay que ver qué pasa en estos distritos. En el distrito de Ileana Ross, que tiene toda la zona de Los Cayos, donde hay muchos jubilados, muchos judíos que tienen posiciones liberales y que están de acuerdo con la política de Obama hacia Cuba. Hay que ver qué pasa en estos distritos. Pero el tema Cuba no tiene en estos momentos el papel que jugó en un momento de la campaña. Hay que ver cuando ya se organicen los equipos, los que están escribiendo las plataformas, los que diseñan los talking points de los candidatos. Hay que ver qué pasa. Bueno, Taladri, muchísimas gracias por este contacto vía telefónica desde Washington, en los Estados Unidos, y por supuesto, pues esperamos tus reportes, tus trabajos para nuestra mesa redonda en próximas emisiones. Gracias. Hillary Clinton aún no ha perdido su humor. En este acto electoral en California apareció acompañada por la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis. Las dos mujeres se reían de estos hombres. Uno se había escrito en el cuerpo: Hillary es perfecta. Un piropo que le viene bien en un momento que el escándalo de los correos electrónicos vuelve a la actualidad. La propia Secretaría de Estado critica a su antigua jefa por haber utilizado una cuenta privada para los correos de sus actividades públicas, causando un riesgo de seguridad y actuando contra el reglamento. Nunca pidió permiso para hacerlo y la Secretaría de Estado nunca lo hubiera permitido. La candidata demócrata pidió perdón el año pasado con la esperanza de que el tema no enturbiara más su campaña electoral, pero fue en vano. Su rival Donald Trump acaba de poner de nuevo el foco sobre el asunto. No para de mentir. Los reportes que se hicieron públicos hoy le han traído malas noticias, bastante malas noticias para ella. Aún queda por ver. Bueno, reíamos un poco con esas expresiones de Donald Trump. No sé por qué nos quitaron el material, que estaba muy interesante. Pero bueno, hablando de esto que está pasando, Sergio, ¿qué piensas? Dice Taladri que ahora vendrá el escándalo con los correos y vendrán nuevas revelaciones sobre Hillary Clinton. ¿Crees que puede impactar esto en la posible candidatura presidencial, que parece evidente, de Hillary Clinton por el bando demócrata? Este escándalo es como algo que siempre está pendiente, está como latente, una bomba activada que no se sabe si va a ser detonada o no va a ser detonada. ¿Por qué? Porque ella ha sido bastante resistente al escándalo en sí. Y realmente, a pesar del informe que presentó el Departamento de Estado esta semana, no hay algo realmente nuevo sobre el escándalo. Es lo mismo que hemos venido debatiendo desde hace un año. Ella, usa una cuenta privada para los emails cuando no lo puede hacer.
2, no entrega, cuando termina su servicio como secretaria de Estado, no entrega los mensajes como es parte de su responsabilidad, pues están relacionados con el trabajo. Y después en diciembre, o sea, casi del siguiente año, casi un año y tanto después, cuando le piden que sí, que los entregue definitivamente, el informe detalla que no están todos los emails que deberían estar. Incluso hay una conversación entre ella y el jefe del ejército en ese momento, el general David Petraeus, que después fue retirado también por un escándalo. Hay 16 emails que Petraeus entregó y que ella no entregó, es decir, que ya está comprobado que hay emails que de su cuenta que no están entregados ahí. Pero el foco detrás de la parte que más le atacan a Hillary es una concepción un poco extendida dentro de la sociedad norteamericana, que es que los Clinton, y esto uno a su esposo, no respetan las reglas del juego. Porque ese mismo informe detalla la actuación del Departamento de Estado con un embajador en África que también utilizó una cuenta personal y que fue sancionado y que se le pidió que cambiara la actitud y decir que no hiciera esa práctica. Él se negó y después tuvo una sanción. En fin, el hombre fue apartado, creo que se retiró finalmente. Pero lo utilizan como un ejemplo de cuál es el accionar del Departamento de Estado con la misma actuación, pero en una persona que no sea Hillary Clinton. Entonces eso es un poco lo que sirve es para continuar dándole gasolina a ese mito de que los Clinton están por arriba de las leyes, que los Clinton no las respetan, que no les importan. Pero realmente, hasta este momento, no hay nada que pueda tener un impacto en la elección como para cambiarlo. Lo que pasa es que está latente. La CIA dice que hay 22 mensajes dentro de ese paquete que toman temas de seguridad nacional de los Estados Unidos. Si alguno de esos son otras 22 bombas, si alguno de esos temas de seguridad nacional u otro escándalo que pueda estar relacionado impactan directamente, digamos, con algo de responsabilidad de ella como secretaria de Estado, y eso llegara en un momento clave, digamos antes de noviembre o posiblemente antes de estas primarias, si fuera un poco antes, pudiera tener un resultado. Ahora, ella ha logrado bandearse suficientemente bien con este nivel, quisiera dejar todo atrás, pero hasta ahora no es de las cosas que más la ha afectado. Pero en la misma medida que se va acercando las convenciones y se van definiendo los candidatos, la guerra se vuelve más compleja. Hay incluso reportes de lo que está pasando de la guerra de palabras entre Trump y Hillary ya en los últimos días. Y por cierto, ahí también salía un reporte de un periódico norteamericano y de otras publicaciones sobre una investigación de cómo está Donald Trump evadiendo impuestos en los Estados Unidos. Es decir, empiezan a estallar escándalos de uno y otro lado y eso va a multiplicarse, pienso yo, Ernesto, de aquí en adelante. Eso no es otra cosa que la práctica de un proceso electoral en Estados Unidos, donde una buena parte de esa elección no va de qué es lo que está proponiendo este candidato, cuál es la probabilidad real de lo que esté proponiendo se puede efectuar, en fin, no va, bueno, eso está presente por supuesto, pero una buena parte del proceso electoral tiene que ver también con la imagen de los candidatos, con la percepción que se construya en el electorado de esos candidatos y por supuesto la manera en que eso se traduzca en la toma de decisiones, lo cual también lo hace muy susceptible de variaciones puntuales en función de escándalos, en función de determinadas coyunturas muy específicas. Cualquier cosa puede hacer explotar la famosa sorpresa de octubre que siempre se habla sobre el tema. Lo que estamos viendo ahora simplemente son etapas todavía iniciales de ese proceso, aunque desde que se dieron las primarias en New York se empezó a ver cómo las dos, en aquel momento potenciales ganadores, que después de New York se vio bien claro quiénes eran, en realidad empezaron a orientar una parte de sus esfuerzos en función ya de una campaña general, en función ya de las elecciones presidenciales propiamente, dejando atrás en cierta medida el proceso de las primarias. Se empezó a ver con algunos discursos, se ha ido incrementando, es parte de ese proceso de transición. Una de las cosas interesantes en todo este tema, todo el tema de cuán complicada puede ser o cuánto puede todavía extenderse la primaria, hasta dónde se puede llegar en el caso de los demócratas, de una manera u otra eso va a mantener la atención sobre el proceso, la atención del público sobre el proceso de las primarias del Partido Demócrata. Cuando se pensaba que Bernie Sanders ya estaría noqueado a estas alturas, está ahí todavía dando batalla. A no ser que eso lleve a un desgaste en términos sobre todo económico, financiero, a la campaña, que no parece ser real, que eso va a suceder hoy, parece que tiene Hillary Clinton particularmente recursos suficientes como para terminar este proceso y seguir hacia la presidencial con
con todo lo que necesite en términos materiales, a no ser que suceda, en realidad esto beneficia en términos de mantenerse en los titulares de la prensa, en el debate público, algo parecido a que cada vez que Donald Trump hace algo, todo el mundo lo reproduce. Es la historia, es parte de establecer esa imagen detrás de ese mecanismo de comunicación, de mantener la atención, que habría que ver cómo juega entonces con la ubicación en el tiempo de las primarias, que de las convenciones, que en esta ocasión se variaron, porque normalmente se ponían un poco más tarde, tomando en cuenta los Juegos Olímpicos que están en el medio. Realmente es que esta campaña electoral empezó muy temprano incluso. Sí. Y ha tenido, ¿cómo decir?, un ritmo vertiginoso y ha ido decantando candidatos incluso de manera más acelerada que en otros momentos. Yo creo que está una polarización bien clara. Bernie Sanders parece el hombre que ha marcado la campaña, porque no se esperaba que a estas alturas todavía, si no se esperaba que Donald Trump fuera el candidato, al menos se esperaba que algún republicano lo llegara a esta altura, ¿no? Pero no se esperaba que realmente frente a Hillary Clinton, que parecía la rival incontestable, pues hubiera un candidato que esa es la verdadera sorpresa para mí de este proceso de primaria. La verdadera sorpresa, pensando en cómo empezamos hace un año, como empezaron ellos, ¿no? Hace un año. Quizá para mí la verdadera sorpresa es Bernie Sanders y la capacidad que ha tenido de movilizar público, de movilizar votantes, particularmente los sectores que están movilizando, porque nadie piensa que una persona de esa edad pueda movilizar a la juventud en un momento en el cual candidato que hay más tanta jóvenes diferencia, y eso es llamativo. Por eso la estrategia de ubicar una buena parte de las propuestas de Bernie Sanders dentro de la plataforma del partido, que al final es esencialmente un documento de propaganda electoral. Es su función primaria en todo este contexto, más allá de que fije algunas líneas de política y todo lo demás. Y por supuesto la estrategia de incorporar a parte de su equipo y de alguna manera el propio Bernie Sanders en el proceso posterior de elecciones es una estrategia que es la estrategia lógica de los demócratas en este momento. Es como funciona el aparato del partido es como tiene que funcionar, como mismo la estrategia lógica de los republicanos es, en la mayor parte de ellos, cerrar filas en torno al candidato al que sea, a no ser que se pretenda simplemente una elección tipo suicida para deshacerse de un grupo, que es otra posibilidad, que no parece ser. Lo que pasa es que en este caso la diferencia está, Ernesto, en que Hillary Clinton sí es la dueña del aparato del Partido Demócrata. Sí. Donald Trump es un outsider que tiene que negociar con el aparato del Partido Republicano. Por eso la gran pregunta ahora mismo, ¿quiénes van a ser los candidatos a vicepresidentes? Porque eso es una de las maneras de redefinir el juego, de atraer otro sector del electorado. Incluso se va a marcar, debería marcar hacia qué sector del electorado cada uno de los candidatos se va a orientar, preferentemente dejando lo que quede para el candidato a vicepresidente, lo cual abre un grupo de posibilidades bien interesantes en los dos casos. Un Bernie Sanders o un seguidor de Bernie Sanders sería pues, evidentemente el que encargado de atraer a esta masa que ha apoyado a ese grupo un poco más de jóvenes, un poco más a la izquierda dentro del electorado que ha participado en las primarias, incluso de convencerlo que vaya a votar, y Hillary Clinton entonces tratar de atraer a los famosos y siempre disputados electores independientes, que no son tan independientes nada, ¿no? Pero bueno, que es la parte que todo el mundo trata de atraer, los electores que también son pendulares ellos mismos en este proceso. Es una parte, y si me permites un comentario muy rápido. Sí. Hay una cosa que tú mencionaste ahorita que quiero llamar la atención, sobre todo hablabas de locura o fascismo. Ojo, es bastante más complicado que eso. No, ni creo que Donald Trump y sus seguidores estén locos, o que todos ellos estén locos. Puede que algunos seguidores, pero no creo que el núcleo que está dirigiendo el proceso estén locos, ni creo que tengan un proyecto fascista, aunque utilicen algunos instrumentos de la propaganda fascista, sí, bien aprendidos, además que además no necesariamente nacieron o no son únicos de fascismo. Hay un espectro mucho más amplio, y la respuesta a qué representa Donald Trump es mucho más complicado de dar que ponerlo en una dicotomía. Por eso es llamando a mirar un poquitico más allá de poner etiquetas, ¿no? Si me permite que te diga eso, porque claro, me parece un tema a darle seguimiento muy cuidadosamente, porque no son, cuando miramos las esencias de dónde son los dos, el fenómeno Donald Trump y el fenómeno Bernie Sanders, en su origen no son tan diferentes, lo que por supuesto claro, movilizan a sectores diferentes, se mueven hacia los extremos. Pero la base por la que él nacido es la misma base. Es la base el problema al cual nace, y tampoco es tan raro que el Partido Libertariano, absorba una parte de ese tipo de votos, porque cuando hay descontento y hay alguna alternativa, eso tiende a pasar. Y eso pues lo que puede pasar ahora mismo. Claro. De todas formas, esta es una guerra de etiquetas, y es lo que está pasando en estos últimos tiempos. Y les vamos a ver un breve material que hay sobre la guerra de palabras entre Hillary y Trump, y después terminar con algunas definiciones de nuestros panelistas.
La batalla entre Donald Trump y Hillary Clinton se agudiza en las últimas horas con propagandas cargadas de serias críticas. Por un lado, Trump ataca directamente al expresidente Bill Clinton usando escándalos sexuales. Y por el otro, Hillary dice que un triunfo de Trump podría llevar a una crisis económica similar a la del 2008. Yo pienso que Donald Trump, su voto latino ya lo... Bueno, ahí está la disputa. Ahora están las etiquetas, lo que se dice uno, lo que se dice el otro. Pero lo cierto es que están ahora ya en el momento en el que Donald Trump está señalando a Hillary Clinton como su rival y está diciendo yo puedo con Hillary Clinton. Por el otro lado, Bernie Sanders está diciendo yo en una encuesta nacional estoy en mejor posición que Hillary Clinton para enfrentar a Donald Trump. Entonces, ¿cómo entender este dilema, Ernesto? A ver, lo que los dos están diciendo en este momento es real. Los últimos sondeos están dando que Donald Trump ha mejorado su posición respecto a Hillary Clinton en una elección, potencial elección nacional, y desde hace mucho rato los mismos sondeos vienen dando que a Bernie Sanders le iba mejor contra Donald Trump o contra cualquiera de los candidatos republicanos que a Hillary Clinton. Lo cual probablemente tenga que ver con que hay una mayor diferencia entre ellos de la que puede haber entre un Donald Trump y una Hillary Clinton cuando vamos a ver... En cuanto a programas, proyecciones, características en algunos casos. Y al estar los dos también ser visto como outsider, entonces ya estás fuera del reino de lo conocido. Ahí habría que empezar a ver cómo se mueven específicamente las campañas en ese contexto. De todas maneras, yo subrayo algo que decía Sergio hace un momento, es muy temprano para que cualquiera de estas sondeos, cualquiera de estos estudios de opinión que se han hecho nos esté dando en lo que pueda ser el resultado final. A lo mejor se confirma, pero en los meses que quedan y de haber seguido algunas elecciones se ve las fluctuaciones que existen en el momento. Incluso en las elecciones de 2012 las fluctuaciones fueron tremendas a la altura de las convenciones. Cuando iba a empezar las convenciones, Mitt Romney estaba levantando frente a Barack Obama. Incluso en algunas encuestas estaba dando que lo superaba. Después eso cambió en el tema de los huracanes que pasaron, y, en fin. Hay mucho camino todavía por recorrer en este sentido. Lo que está expresando eso es una situación en un número muy específico, porque aparte los sondeos se trata de ser representativos. Los sociólogos, si me pueden decir esto, me van a matar. Son representativos estructuralmente quizás, pero son demasiado pequeños como para que se pueda considerar plenamente fiables. Una población de 300 y tantos millones, de los cuales 100 y tantos millones son los que votan. Claro, y por eso, más en un país donde hay mucha gente que no vota. Y que además hay un sesgo siempre presente en la propia determinación de la muestra, las preguntas que se hacen que condicionan los resultados, que eso está presente. Hay incluso estudios que se han hecho sobre cómo el encuestador condiciona la respuesta que recibe, aunque sea desde el momento en que hace una pregunta que tal vez el encuestado nunca se ha planteado. Todos son un grupo de mecanismos que, por eso, con un sondeo, especialmente con un sondeo o dos, no tenemos ni siquiera un cuadro particularmente fiable de potencial de resultados. Hay que esperar un poco más, acumular un poco más de información y estudiarla más profundamente, y a veces ni así. Bueno, así incluso hay elementos nuevos que están sumando, porque hablábamos ahorita de las redes sociales, pero hay incluso estudios que hablan de cómo Google o Facebook, con sus tendencias de información, puede hasta manipular el resultado electoral, porque pueden atraer a uno u otro programa de los diferentes partidos, y casi siempre en estos casos están tendiendo hacia el Partido Demócrata. Pero me decía Sergio aquí hablando hace un ratico, que uno de los temores del Partido Demócrata era que Bernie Sanders se le fuera de las manos. Bernie Sanders acaba de decir que quiere evitar a toda costa, gane él o no gane la candidatura demócrata, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Y eso es a lo que Hillary le tiene un poco calmada por ahora. Él le dijo, la citó en una entrevista a un medio norteamericano, ella dijo, yo tomo la palabra de Bernie Sanders cuando dice que está dispuesto a hacer todo lo posible para enfrentar a Donald Trump. Lo que ha pasado en este fenómeno, algo que iba a apuntar cuando decía el profesor, es que Bernie Sanders, al ser una sorpresa, también ha crecido de una manera que a algunos miembros del Partido Demócrata le parece un poco preocupante. En primer lugar, como outsider, no es un tradicional dentro del Partido Demócrata, y incluso las declaraciones del líder de la minoría. El senador independiente. Exacto, y eso es un tema interesante. Él se le deja ser parte de la estructura demócrata, vota con los demócratas y es parte de ese sistema y no es un demócrata. Pero entonces, el senador Harry Reid, que es el líder de la minoría dentro del Senado, es uno de los principales defensores desde el inicio de darle el espacio a Bernie Sanders, porque era importante de cierta manera tener a un competidor dentro de estas primarias que motivara las elecciones. Pero ya en este punto empieza a preocupar a algunos demócratas y ya le han solicitado directamente, y ha salido en los medios de comunicación, que hable con Bernie Sanders y que muestre una posición más sólida hacia Hillary Clinton. Esto pasó cuando hubo una manifestación en Nevada de partidarios de
Bernie Sanders, que arrojaron sillas, se pusieron un poco violentos porque criticaban la forma en que estaba estructurada la votación primaria en ese estado, decían que favorecía a Hillary Clinton. Entonces, claramente esperaba el Partido Demócrata de Bernie Sanders una crítica o una posición, pero el comunicado que votó Bernie Sanders fue diciendo que sí era injusta la forma en que estaban haciendo las primarias, lo cual levantó las alarmas. Aunque puede ser parte, por supuesto, de un proceso, parte de una lógica, y todo el mundo espera que Bernie Sanders realmente respalde estas posiciones. La pregunta de por qué está llevando la guerra hasta el final, aunque parece perdida, una de las respuestas puede ser es que quiere que su agenda, por la cual ha movilizado a tantas personas, realmente penetre en el Partido Demócrata y que se abra a esos intereses diversos, decía el profesor, un poco más a la izquierda, pero sin duda más progresista dentro del Partido Demócrata y que representan los jóvenes, y quiere que esté dentro. Sobre respecto a quién le iría mejor esa pregunta, es difícil de responder en el sentido de que ambos, Hillary Clinton y Donald Trump, son muy impopulares. Porque representa, uno, lo que pasa es que por motivos distintos. Uno, porque representa, digamos, algunos de los peores valores de la sociedad norteamericana en la forma de entender el mundo, y la otra porque representa a un Washington que históricamente está ya pasando como con un periodo de crisis de su propia hegemonía o de su capacidad de conversar o de dialogar con los públicos que lo respaldan, con el sistema político. Ahora, como decía el profesor, cuando vayamos al enfrentamiento entre Donald Trump y Hillary Clinton, las reglas del juego van a cambiar. Y una buena pregunta es cómo va a reaccionar Hillary a los ataques de Donald Trump. Porque Donald Trump va a atacar. Esa es su forma de hacer las elecciones. Y la propia forma en que Hillary responda pudiera ponerle en una posición difícil. Porque él es el terreno en el que es mejor Donald Trump. Aunque tiene flancos débiles Donald Trump. Alguien decía su declaración de impuestos, pero ahora mismo su campaña... Otro detalle interesante, Hillary está centrada desde ya en atacar a Donald Trump. Ella no está enfrentándose a Bernie Sanders en las redes sociales ni en los medios de comunicación. Su foco es Donald Trump. Y es por eso también que de cierta manera Bernie ha tenido fuerza. Acaba de sacarle un video donde Donald Trump sale en un audio en el 2006 diciendo que a él le vendría muy bien una crisis de la burbuja de las casas de la construcción porque compraría barato. Ese también es otro de los temas que vamos a ver del lado de acá. Un millonario que se beneficia de lo malo que le pueda pasar a la sociedad norteamericana. Un último comentario para señalar algo que no hemos tenido tiempo de hablar y se hablará en otro momento. Hay que ver qué va a pasar con las minorías que de hace ya un buen tiempo son decisivas en los procesos electorales. Eso va a marcar una gran parte de esta campaña y en ese ámbito a Hillary le da mucho mejor, incluso a Bernie Sanders. Donald Trump, por supuesto, se ha granjeado de enemigo a todos los hispanos. Pero eso es parte de lo que podremos ver en otro momento de esta campaña electoral, que todavía es larga y que tendrá ahora un momento vital en julio, cuando vengan las convenciones de los dos partidos. Regresaremos, por supuesto, con este tema acá a nuestra mesa redonda. Le agradezco a Ernesto y a Sergio Alejandro haberme acompañado en nuestro programa de hoy, también a Taladrí con su contacto telefónico, y a ustedes los invito mañana a que estén con nosotros. Historias de vida, una mesa redonda que tendrá muchísimo que contar de dos importantes personalidades, una reconocida maestra y un gran trabajador de la industria azucarera. Con ellos dos estaremos mañana en nuestra mesa redonda. Nos despedimos con las imágenes del día. Protestas hoy nuevamente en Francia. Estudiantes y trabajadores han salido a las calles en defensa de sus derechos. Muy buenas noches.